de la realimentación guardada. Ya se ve así. Ya La se ve. pantalla. Bueno, nosotros el primero que evaluamos fue el de Sofía Zúñiga, ¿verdad? Como en general pusimos que el modelo sí comunicaba el contraste de lleno y vacío, en la parte de que sí emitía el concepto a comunicar, pero en la parte de que sí cumple con el reto de manera satisfactoria pusimos que se notaba más ese contraste en la segunda configuración al tener la diferencia de posición, se nota más como ese contraste de lleno y vacío, porque en la primera configuración notamos más algo de balance. Ajá, ok. Pusimos que prestaba atención al detalle, o sea, en las uniones en general se ve, bueno, en este caso en las uniones del prisma se ve bastante bien el acabado, no se nota goma, no se nota como, o sea, está bastante bien. Y bueno, el comentario a destacar es precisamente ese, que en el primer modelo se nota más el balance, pero que en el segundo sí notamos más el contraste de llenos y vacíos. Sí, muy bien, estoy de acuerdo. El oficio es muy pulcro. Uh-huh. Después con el de Diana pusimos que sí, bueno, que el concepto de escala es bastante claro, ¿verdad? Y el de color, que tiene, bueno, siendo así como muy, muy, muy detallistas, tiene algunas fallas en el acabado, como que se puede notar un poco de pegamento en el fondo blanco, con algunas manchitas, pero en general también se ve bastante bien. Perfecto. Disculpa que te interrumpa. Ese es el tipo de cosas que hay que ver. Es decir, no está siendo excesivamente detallista, más bien eso es lo que hay que notar cuando se evalúa el oficio. Adelante. Sí, pusimos que bueno, que en esta posición se notaba más que en esta otra, pero que igual en las dos se ve bastante claro el contraste que ella quería reflejar. Y que el modelo es sencillo, pero que logra transmitir claramente el contraste también. Con con el de Valeria Arias. Pusimos que, bueno, que en algunas fotografías sí se ve el contraste de escala y que se nota que quiso hacer algún contraste de textura, pero que no es muy significativo porque no, por ser del mismo, o sea, un color muy, muy parecido no se nota tanto, y que depende de las posiciones en las que puso el elemento, también que refleja más un balance que un contraste. En respecto a los acabados, bueno, que este sí tiene algunos detalles como lo son los pegues, las uniones, y que las puntas sí se ven como un poco arrugadas. Ok, ¿cuál es el problema de pegues y uniones? ¿Podría ser más específica, por favor? Como en este, por ejemplo, que se nota mucho como en donde está la unión, por así decirlo, que se ve como este material arrugado, por así decirlo. O sea, como Sí. que se agumpó. Listo, dame un segundito para ampliar eso. ¿Podrías poner una fotografía donde se vea de frente, principalmente donde se nota que una de las aristas está arrugada? Quizás esta. Sí, esa puede ser. Vean chicos, pasa lo siguiente. Los materiales que utilizamos inevitablemente llevan prejuicios estéticos, es decir, ya nosotros tenemos una predeterminación de lo valioso que puede ser un material, por así decirlo. Cuando se utiliza cartón, no quiere decir que nunca se puede utilizar, bueno, perdón, número uno, no quiere decir que en fundamentos de estética nunca se puede utilizar cartón, pero el cartón tiene un problema de base. La mayor parte de los objetos que son desechables, que tienen que ver con la venta de productos, cuidado de productos, traslado de productos, son de cartón. Entonces, vamos a ver, ¿qué cosas valiosas de cartón tienen ustedes en sus casas? Notes, en este momento están intentando hacer el inventario para encontrar eso de cartón tan valioso que están guardando y probablemente hay muy pocas o hay ninguna. Si yo les pregunto qué cosas valiosas de plástico hay en sus casas, probablemente sí piensen en un par más.
Si les pregunto qué cosas valiosas de metal hay en sus casas, ya llegamos hasta el límite de las joyas. Pero cuando pregunto qué cosas valiosas de cartón hay en sus casas, casi siempre la respuesta es como silencio, porque hay muy pocas, ¿comprenden? Ahora, esto es porque ya el cartón tiene un prejuicio estético, y es que es desechable, es barato. Entonces, cuando se utiliza en un modelo, sí se puede utilizar, no quiere decir que nunca se puede utilizar, pero hay una condición especial. El acabado, el oficio debe ser súper pulcro y súper exacto. ¿Por qué motivo? Porque cuando se utiliza cartón y el resultado final es apabullante, uno dice algo como, suave, es que el cartón no hace estas cosas. Uno no podía hacer algo con tanta perfección de cartón. Y ahí es donde el prejuicio estético estalla hasta el infinito, es decir, empieza a detonar en la sensación de belleza. Cuando tenemos problemas como los que tenemos acá, que son los usuales que va a tener el cartón, digamos, que por el calibre del cartón, pues los dobleces no van a quedar completamente rectos, o que de repente se nos tuerce un poquito una arista, pues el modelo transmite más bien el mensaje de ser un premodelo que respecto de ser un modelo final. ¿Comprenden, chicos? Sí. Sí, perfecto. Ven, entonces, no es que no se pueda utilizar, es que si ustedes seleccionan el cartón como un material a utilizar, tienen que asegurarse de que el oficio sea súper pulcro. Y cuando tenemos un objeto como una pirámide, digamos, vamos a tener siempre la mirada puesta en lo rectas que sean las aristas y en lo finos que sean los ángulos de los picos. Y el cartón no es el mejor material para lograr esa exactitud. Ahora, sí se puede, es decir, no quiere decir que no se pueda, nada más que hay que ponerle mucha mayor atención a la técnica, utilizar un cartón que permita hacer los dobleces más fácilmente, gastarlos con un cúter para que esas aristas queden completamente rectas, cuidar que en los vértices no haya excesos de cartón, es decir, eso es principalmente, eso sucede principalmente cuando las pestañas no están bien hechas y no empatan y entonces quedan estos, vamos a ver, vértices que empiezan a ser más gruesos de lo habitual y empiezan a notarse como pelotitas, como se ven en este momento el vértice inferior izquierdo de ambas pirámides, que se ven muy remarcados respecto del grosor que tiene la arista longitudinalmente. Entonces, si quieren trabajar con cartón, tienen que asegurarse de que el oficio sea súper pulcro al final y procurar que el calibre sea tal que les permita hacer dobleces, pero no tan delgadito como para que se les pandeen después las superficies, los lados de los sólidos que ustedes estén planeando. ¿Okay? Adelante. Ok. Y para finalizar con este, pusimos que en esta fotografía es donde se nota un poco más el contraste cuando están uno junto a la otra por el tema de las escalas, porque en las otras se pone más como en un primer plano el concepto de balance. Muy bien. El siguiente fue el de Ronnie Chávez. Pusimos que, bueno, que sí se entiende bastante el hecho de las texturas, del contraste de texturas que él quiso poner, pero que en algunas fotografías por la configuración casi no se llega a apreciar, más que todo porque no se salen como mucho del cubo, o sea, como que siguen formando la forma cúbica. Yo agregaría, perdón, a lo que me estás diciendo, que la textura aparente de esto que parece algodón respecto de esto que parece piedra es muy consistente, son muy parecidas. Es decir, da la impresión ambas como de ser irregulares. Sería clarísimo si el cubo fuera completamente liso. Sí. Entonces, esta textura se está convirtiendo en algo en contra, vamos a ver, en algo que ayuda al contraste porque se nota que se está hablando de piedra y algodón o algo por el estilo, ¿ok? Pero que también se está yendo en contra del modelo porque la apariencia de ambos es muy cercana, más bien se unifica. Y cuando se unifica estamos hablando de armonía, no de contraste. Entonces, ahí hay una disonancia que está entorpeciendo la lectura del mensaje por completo. Y pusimos, bueno, que solo presenta una variación del modelo, que no puso dos, y que, bueno, que para la finalidad que él quería darle, que era como más esta irregularidad y como más tosco, pues sí tiene un buen acabado. Y bueno, pusimos que en el que más se puede llegar a notar es en el contraste, más que todo por eso, que también el algodón se sale un poco más de la figura cúbica, entonces que eso hace que se note un poco más el contraste.
Y por último está este. Bueno, pusimos que el modelo no comunica claramente el contraste que quizás ella quiso dar. Se entiende que quizás lo que quería era como la forma, como el círculo con el plano, pero que no es como lo primero que se llega a notar, sino que lo que se nota, así como a simple vista, es quizás lo de la simetría por el tipo de fotografías que ella tomó. Bueno, pusimos también que, bueno, que sí tiene un nivel de acabado bueno y que quizás el único fallo sería como los bordes del, no sé si es acrílico, creo que sí, los bordes del acrílico, más que todo en esta foto, que se notan un poco más irregulares. Y que precisamente que la foto en la que usted puso que, como la artística, que se podía dejar como el contraste más del lado, es en la que nosotros notamos más contraste más bien. Sí, lo cual no es problema tampoco. Sí, no, no es problema, pero pusimos eso como detalle a recalcar. Sí. Ok, yo diría que en la parte de oficio sí es la esfera, todavía necesita más trabajo. Ahora, vamos a ver. Aquí hay un asunto también de galerías mentales. Cuando ustedes piensan en una esfera tiene una superficie pulcra y perfecta o irregular. En sus galerías mentales, ¿cómo es una esfera? Lisa. Luisa, pulca. Exacto. Entonces, pasa lo siguiente, cuando uno hace un modelo, ¿verdad? Cuando intentamos expresar una esfera que tiene textura, hay que buscar que esa textura tenga un grado de perfección absoluto para poder vencer esa galería mental. Cuando eso no se logra, uno siente algo como de, es que no está bien. ¿Qué es lo que produce esta esfera en este momento? Ahora lo produce, podrías pasar alguna de las fotos donde la esferita se ve más cercana para explicarles, esta está perfecta, ¿ok? Se produce, bueno, por varios motivos. Uno, porque el corte horizontal no es perfectamente horizontal, es irregular. Entonces, se siente mucho, digamos, el instrumento que se usó para cortarlo. No se ve eh, como una línea recta como debería de sentirse ese corte. ¿Ok? Número 2, se nota un poco algo que se utilizó como lija o algo así para darle acabado a la superficie. Entonces, se siente todavía inacabado, no se siente completamente acabado, no se percibe completamente acabado. Y para que esta textura funcione, los huequitos deberían ser claramente huequitos y no, vamos a ver, todos, y no tener algunos que son completamente huequitos y otros que son solamente como, vamos a ver, como que se le aplastó un poquito con el instrumento. Son un poco inconsistentes en ese sentido y no tienen suficiente persistencia dentro de la esfera como para declararse normalidad. ¿Comprenden, chicos? Entonces, cuando se hace algo así, hay que asegurarse que esa textura sea clara y contundente en su lectura, ¿ok? Y que el acabado, el oficio, esté mucho mejor realizado. De manera que se entienda, o sea, desde que se ve que es así, y que pueda vencer esa galería mental que tenemos, que nos insiste en que una esfera, un cubo o cualquier figura, cualquier sólido geométrico básico, debe ser perfecto, liso, con líneas rectas y ¿cómo se llama? Aristas puntiagudas. Ese es uno de los problemas, digamos, de los dramas que tenemos cuando hay que diseñar un modelo de estética. ¿Ok? Que hay que vencer toda esa serie de galerías mentales que buscan la perfección siempre en los modelos. ¿Ok? Adelante. Ya eso serían todos. Perfecto, perfecto. ¿Y cuál de todos cumple mejor con el encargo? ¿Cuál expresa mejor el contraste? Ah, pues, bueno, no sé si mis compañeros quieren comentar también. ¿Sabe? Y que se ve un poco más claro los que nos tocaron. Porque nosotros pusimos como el que más de cada, digamos, la foto de cada uno, el que más, ¿verdad? Ajá, Pero no habíamos puesto como uno en general. listo. Sí, la idea sería de los 5, ¿cuál es el ganador? ¿Cuál les parece a ustedes de los que analizaron que transmite mejor el concepto de contraste? En este caso, yo diría que tal vez el primero, el de Sofía.
¿Y el por qué? Respecto de los otros. Con respecto a los otros, yo diría que, bueno, aparte de acabado y lo demás, yo creo que es el más claro y es el más, digamos, como que no tiene más otros elementos que lo distraigan y que específicamente esta variación se puede leer claramente el contraste antes que el balance y la proporción, digamos. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, muchas gracias. Pasamos entonces al grupo 2. Bueno, con este modelo, en respecto al... Voy un segundito, profe, perdón. Yo empiezo con ese, no importa. Con ese lo que habíamos dicho es que se notaba mejor el contraste. No sé si Dani puede pasar algunas fotos cuando el, el cuadrado o el cubo que está más desconfigurado estaba dentro del cubo con las aristas solamente. Que ahí se entendía mucho mejor el contraste, porque cuando los ponía a la par, hablamos que los sentíamos como elementos muy apartes, como que no se sentía esa unificación que hacía como que se notara más el contraste. Y eso fue también como lo que nos llamó la atención en sí en general de todo el modelo. Lo que más nos gustó fue que, aunque es la misma figura, digamos, que utiliza el cubo como base, al desconfigurarla diferente, digamos que no solo usa las aristas, sino el otro juega casi como si fuera un cubo rugby o Jenga, como que hace, eso nos llamó la atención, que lograra el contraste con una misma figura de base y se viera diferente. Y solo hablamos de que sí tienen que mejorar bastante la ejecución del modelo, porque eso es como que lo ensucia un poco más. Listo. ¿Podrías decir cuáles son los detalles específicos que hay que mejorar? Las pegas, digamos, especialmente en las aristas y un poco a la pintura también. Sí. Ok, pero ¿qué es lo que hay que hacerle para que esté bien? Creo que tiene como que alinear bien las pegas, digamos que si se vea como en una línea horizontal o vertical, que se vean rectas. O el corte también, eso ayuda. Como hacer Perfecto, corte. entonces. Muy bien, Ajá. muy bien. Entonces, el problema es que le falta exactitud y precisión. Exacto. Muy bien. Efectivamente, en el cubo que está expresado solamente en aristas, nos falta mucha precisión y exactitud, y eso hace que el modelo emita el mensaje de ser un premodelo, no de ser un modelo de presentación. Estoy de acuerdo con ustedes en que el tema de que cuando están separados, se sienten dos objetos diferentes, no tienen pertenencia. Eso quiere decir que más bien había que buscar la manera de unificarlos para poder hacer entender dentro del mensaje formal que se pertenecen el uno al otro. Cuando uno está dentro del otro funciona un poco mejor, sin embargo tampoco es tan eficiente, y no es muy eficiente porque el cubo en estructura es mucho más grande que el otro cubo, entonces no se nota una relación cercana. Ahora, esto se pudo haber resuelto de otra forma. De hecho, el cubo que está desestructurado podría tener una de sus piezas de diferente color, y eso sería suficiente para mostrar contraste. ¿Comprenden? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces trabajamos de más. ¿Me explico? Y ese trabajar de más, algunas veces, como en este caso, podría irse más bien en contra del modelo, porque dificulta un poco su lectura, además de agregarte más trabajo que resolver. Podrían poner alguna fotografía donde salga el que
está desestructurado un poco más cercano. Listo. Ahí está bien. Esta está perfecta. Vean chicos, recomendación, cuando tengan que pintar algo, píntenlo con mate, ¿ok? Sobre todo si es negro. El negro tiene una gran ventaja, esconde mucho más los defectos que otros colores, ¿ok? Si ustedes utilizan pintura brillante, va a pasar lo que sucede en esta fotografía, que las aristas se nota que no son líneas rectas, ¿ok? Porque los brillos los van a delatar. Entonces, si esto lo tuviéramos pintado con pintura mate, todo eso que es tan brillante no se notaría y no se verían tanto esas imperfecciones que hay en la superficie. Después, otro problema que tiene este que ustedes no mencionaron es que también carece de exactitud y de precisión. Es decir, vuelvo otra vez al tema de galerías mentales. Si yo les pido a ustedes pensar en un prisma paralelepípedo de base rectangular, ¿lo piensan como algo irregular o como algo perfecto y pulcro? ¿Cómo viene a su mente? Pulcro, sí. Exacto. Y ahí, insisto, ese es un asunto muy nuestro como seres humanos, es que estamos programados para entenderlo todo como si fuera perfecto. Cuando nosotros vamos a juzgar una obra como esta, le exigimos esa perfección que ya está grabada aquí en mi mente. Y eso hace que el juicio estético de ahí se vaya en contra del objeto. Ahora, esto, para extender un poquito más la explicación, obedece a un mecanismo de supervivencia, ¿ok? La belleza en realidad es un mecanismo de supervivencia que nos sirve para decidir qué cosas nos convienen individual y colectivamente para poder sobrevivir. Cosas como la alimentación, es decir, si ustedes ven una manzana que está completamente turgente, que está bien rellenita, que se ve como recién bajada del árbol, respecto de una que ya tiene 15 días de haber sido bajada del árbol, ¿cuál de las dos luce bella? ¿La primera o la segunda? La que está recién cortada o la que tiene 15 días de haber sido cortada. ¿Cuál lucirá más bella? La primera, la que está recién cortada. Exacto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la una y la otra en términos de supervivencia? ¿Qué me da la primera que no me da la última? Profe, yo pensaría que me da salud porque yo veo que está buena, que está más... Exactamente. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Claro, adelante. Es que con esto que usted está diciendo, a mí me surge una duda porque ¿a dónde queda la intención, en este caso, digamos, de la persona que está montando el modelo? Porque Sí, en el caso anterior, digamos, de la esfera, usted decía que que la mente se imagina la esfera perfecta, pero si la sí. persona lo que quiere es dar a entender que, o más bien transmitir la sensación de que esa esfera no es perfecta, ¿eso es válido? ¿Hay que justificarlo o cómo se hace? Ok, vea. Es que pasa lo siguiente. Una condición de nuestros proyectos es que la intención del diseñador no importa. Ok, nosotros tenemos una única misión, transmitir plena y principalmente contraste. Eso es lo que hay que transmitir. Ok, y como diseñadores tenemos que asegurarnos de que ese mensaje sea transmitido a través del modelo. Si yo como diseñador tengo la intención de que el contraste sea sublime, que se asocie al cielo y que se asocie a las nubes, eso no interesa. Lo que interesa es que el espectador al final, cuando vea el modelo, perciba contraste. Ahora, ¿por qué lo trabajamos de esta manera? Porque estamos buscando más bien el manejo de mensajes de carácter abstracto, ¿ok? De carácter abstractivo, número uno. Y número dos, porque si yo le meto concepto nubes, cielo y demás, estoy metiendo más mensajes que solamente el contraste. ¿Comprendes el sentido? Ok, profe, entonces la idea principal es que el mensaje quede lo más claro posible y Exacto, dejar de un lado, por decir así, como la parte subjetiva. exactamente. A nosotros nos toca en nuestros proyectos de estética hacer que ese mensaje sea claro. Entonces, el enunciado lo dice muy bien, dice que exprese plena y principalmente el mensaje de contraste. Si la persona tenía alguna intencionalidad de meter alguna metáfora de por medio, eso más bien complica después el diseño del objeto.
Ahora, en este momento me estoy refiriendo a las maquetas, no al proyecto final. El proyecto final es otra historia, es otro enano de otro cuento que tiene una naturaleza diferente. Pero en nuestros modelos la misión es que se entienda, por ejemplo, solo contraste, solo ritmo, solo balance o solo proporción. La intencionalidad que tiene la persona no interesa. Lo que interesa es lo que el modelo es capaz de transmitir él solito. ¿Ok? Entonces, Ok, profe. el comentario que les hice de la esferita es precisamente porque la esfera todavía no se ve con el grado de perfección para un modelo final. ¿Ok? No quiere decir que no pueda ser texturada, puede serlo, pero en este momento el oficio no es lo suficientemente pulcro para el nivel de modelo de presentación. ¿Comprender la idea? Sí, profe, ya me queda más claro. Muchas gracias. Listo, con gusto. Entonces, volviendo al tema de la esfera, lo que pasa es que la textura no es lo suficientemente consistente para percibirse como una textura real. Todavía se siente un poco falsa, ¿ok? Y eso tiene que ver con el nivel del oficio, no con el nivel de la idea. La idea de, está bien, tenemos una esfera y puede ser texturada porque a la par tenemos un plano que es liso y que es transparente. Y eso puede ayudar a acentuar el mensaje de contraste. Pero el oficio no es lo pulcro como para que se venda la realidad de la esfera, para que se sienta, se perciba que esa textura pertenece a la esfera. Y eso hace entonces que se enfrente con mis galerías mentales que insisten que esa esfera debería ser pulcra y perfecta. Ahora, desde mi perspectiva como docente, si me hubieran hecho la consulta antes, yo le hubiera dicho, no le haga textura. Agarre una bolita de ping pong, la parte en dos con mucho cuidado, conserve la lisa y perfecta, lo más lisa y perfecta que sea posible, y eso va a ser mucho más fácil y va a invertir menos tiempo que intentando hacer una textura que al final probablemente no funcione. ¿Comprenden, chicos? Esto de realizar el modelo es más un asunto de maña que de fuerza. Es decir, es como de conocer cuál es el costo de oportunidad de hacerlo de una forma respecto del costo de oportunidad de hacerlo de otra para entender cuál de las dos vías podría resultarles mejor y darles más réditos en términos de belleza percibida. Entre más bello se perciba, entonces es más probable que eso incida positivamente en la nota porque la rúbrica está hecha precisamente para ¿cómo se llama? Para evaluar esas características que pueden ayudar a que el objeto sea percibido como bello. Continuamos, chicos, adelante. En el siguiente modelo destacamos que comunicaba muy bien la manera, el contraste, por sobre todo esa figura central que nos generaba un sentimiento de flexibilidad que contrastaba completamente con el círculo que se mantenía rígido. Tal vez la única deficiencia que vimos fue tal vez el fondo que no dejaba notar ese contraste tan amplio en cuanto a la figura central que es negra y el fondo que es negro. La realización del modelo está como muy bien ejecutada. Se nota que se trabajó de una manera bien pulcra. Ok, yo discrepo un poco con ese comentario en las uniones entre la cinta y el círculo. Número uno, y número dos, que se nota mucho la unión del círculo en la parte inferior. Perdón, ¿de quién es el modelo? Que tengo una curiosidad que resolver. Es mío, profe. María Perfecto. Fernanda. ¿Qué usaste? ¿Un aro de bordar? Sí, exactamente. Sí, es una excelente decisión, porque el aro de bordar es perfectamente circular. Entonces, eso le da mucha realidad al modelo. Utilizar, digamos, materiales que son prefabricados, que ya son naturalmente esferas, círculos y demás, es lo ideal en los modelos de estética, porque así uno no tiene que invertir mucho tiempo en lograr que eso sea circular. Es decir, si hubieras tomado la misión imposible de agarrar una varita de, qué sé yo, de balsa para hacer el círculo, yo como docente te digo de una, no lo vamos a hacer de esa forma, busquemos algo que sea circular ya de por sí para que quede perfecto. Esa fue una excelente decisión. Ahora, lo único
es que se le vea la unión en la parte de abajo porque se nota mucho la fisurita negra. Eso, como era fotografía, podía resolverse de varias formas. Una, que la cinta pasara por debajo de manera que tape la unión. Dos, que esa fisurita pues quedara tapada con una cinta pequeñita, muy disimulada, para que no se note tanto la fisura negra, porque lo que lo delata es que se nota mucho la sombra que hay entre los dos puntos de la unión. Y en términos de la unión, arriba y abajo, me parece que lo que falta es un poquito de precisión nada más, pero es que no estoy muy seguro porque la fotografía no me permite entenderlo por completo. El uso de la base, por cierto, la base está muy bien planificada para el tamaño del modelo, es decir, si fuera mucho más grande hace que el modelo se sienta muy chiquitico, si fuera más chiquitica la base, empieza a participar como un componente más del modelo, entonces tiene un tamaño que es así como perfecto para poder dar a entender que es algo que está glorificando al modelo y que lo está aislando de la superficie. E igual que los compañeros del grupo, pienso que es una lástima que el fondo no le hace justicia porque hace que haya zonas del modelo que no se puedan leer. Ok, adelante chicos. Bueno, en este nosotros decidimos que, o más bien notamos que cumple muy bien con el concepto de contraste. Sin embargo, también cumple con, tiene algo ahí de balance, dependiendo de las diferentes maneras en las que se manipule. Solo que tal vez hubiera funcionado aún mejor, que ya por sí está muy bien, pero se hubiera notado mucho más el contraste si el cilindro hubiera sido un poco más grande. En cuanto al oficio, está casi que perfecto. Estaría perfecto nada más que en un toque, hay en una foto, no sé si Dani la busca, ahí que se ve un toquecito donde en el cilindro se ve una pega, entonces ya ahí rompe la ilusión. Pero fuera de eso es perfecto. Incluso las pegas o los vértices del cubo se nota, pero está tan bien alineado que esas líneas se pueden tomar como parte del modelo en lugar de ser una imperfección, porque a pesar de que se ve, está completamente liso. Y creemos que algo que lo que se puede resaltar es que también comunica eso, balance. Ok, muy bien. Muy bien, de acuerdo, digamos, el cubo estructural está muy bien ejecutado, las líneas rectas permanecen rectas, las aristas se perciben suficientemente como aristas, y hay mucha exactitud en los empates, y eso hace que se entienda que hay una intencionalidad de por medio. Tanta precisión ayuda a entender que esa es la intencionalidad, es decir, el modelo lo dice por sí mismo, uno no lee que la persona lo pensó de esa manera, sino que el modelo simplemente es así. Muy bien chicos, adelante. Bueno, en cuanto a que si comunica lo que es contraste, vemos que sí, los llenos y los vacíos, ¿verdad? Luego otra cosa, solo que digamos, percibimos que tal vez se podría notar más si alguno de los elementos estuviera como en otro color. En cuanto a la limpieza, nos gustó mucho que digamos, la parte donde están las uniones, a pesar de que se ven las líneas, parecen como que si fueran parte del diseño. Y sí, sería eso. Ok, yo agregaría que tiene muy fuertemente plasmado el mensaje de balance en ambas configuraciones, principalmente en esta. Estos son los resultados principales de... Perdón. Esto por cuanto en esta configuración me preocupa más que el modelo se desarme que el tema del contraste. Causa tensión precisamente porque uno está esperando el momento en que la pieza central caiga y
genera un caos. Eso quiere decir que el mensaje de balance está predominando por sobre el de contraste y que el de contraste más bien está siendo soporte del mensaje de balance. Y está menos fuerte en la primera configuración, es decir, también está presente el de balance, pero el de contraste parece sobrevivir un poquito más que el de balance, porque se notan más fuertemente los dos elementos que están vacíos respecto del que sí se encuentra lleno. Después en la ejecución se ve muy bien ejecutado, es decir, todavía tiene el prejuicio de que el cartón es un material desechable, pero se ve muy limpio y eso da una ventaja, que entonces no se siente como solamente un modelo de exploración, sino uno de exploración que ya se está acercando, ya está muy muy cerca del modelo de presentación. Y eso sí es una ventaja, es decir, noten la diferencia, por ejemplo, que tenemos en este respecto de otro par que hemos visto antes que tienen acabado aplicado y que empiezan a lucir un poco menos pulcros en su ejecución. Entonces, esa diferencia de apariencias es lo que tenemos que aprender a observar para entender cuáles son esas cosas, esas características que tiene el modelo que van a potenciar el mensaje de belleza y que entonces tenemos que reproducir en los modelos que siguen. ¿Ok? Adelante. Bueno, y con este último modelo, que era el que nos correspondía, bueno, nosotros concluimos que sí se entiende bastante el mensaje de contraste, más que todo por la esfera y con el fondo, que tal vez la lámina de acrílico que la sostiene llega a pasar con, bueno, es como, ¿cómo se puede decir? Como que pasa a un segundo plano, ¿verdad? Como que podría en ciertas fotografías tal vez no formar parte del modelo. Sin embargo, en otras sí se llega a mostrar un poco más y podría formar parte del modelo, pero es como intermitente. Entonces, luego hay unas otras fotografías. Aquí es, digamos, el modelo. Las esferas se parten en dos. Entonces, sí hay como un juego también dentro del mismo modelo. Sin embargo, el contraste pasa a ser igual un contraste, pero como con dos elementos, ¿verdad? Ya, si uno se compara mitad con mitad, ahí no habría contraste, sino que con el fondo es como con lo que mayor se genera ese contraste. Ok, muy bien. Tal vez lo que podríamos decir es que el fondo no ayuda mucho a percibir la parte de acrílico. Correcto. Se mimetiza mucho con el fondo. Ok, este era el último, chicos. Sí. Perfecto. ¿Cuál de todos ellos les parece a ustedes que expresa mejor el concepto de contraste? El tercer modelo, no me acuerdo de quién era. Dani, ¿puedes poner una foto? No hay problema. Ok, ¿y los motivos respecto de los otros? Habíamos hablado acerca de que digamos como que se logra mejor el mensaje porque el cubo está como con aristas y luego tenemos como un elemento cilíndrico, ¿verdad? Como más puro ahí y entonces como que se genera bastante el contraste. Es como también el que mejor transmite el mensaje porque es como más claro. También es uno de los más limpios como a nivel de acabados y no sé qué más, no sé si los chicos quieren agregar algo. Espérate, yo creo que me aclares algo. Dijiste que tiene un elemento cilíndrico como más puro. ¿Más puro que qué? Outside. No, o sea, tal vez no era la palabra pura la que buscaba, sino como el elemento sólido. Sí, tal vez hice un mal uso de la palabra. Sí, ve, no, y te hago esta aclaración por lo siguiente. Esta es una de las expresiones que se utiliza mucho en el campo del diseño y la arquitectura, formas puras. Si ustedes en este momento hacen una búsqueda en Google acerca de formas puras, van a encontrar con que no encuentran nada. Porque no existe ninguna clasificación de formas que diga que son las formas puras. Ahora, ¿por qué se utiliza la expresión? Es una figura literaria, ¿ok? Que sirve para expresar una característica que no tenemos clara a través de una figura literaria para poder transmitir la información que queremos transmitir, ¿verdad? Como seres humanos a otra persona.
Si yo les pido a ustedes que definan las formas puras, ¿cuáles son? Yo diría como que lo más básico, como el cubo, la pirámide, el cilindro, una esfera. Exactamente. Entonces, en realidad, cuando ustedes escuchen formas puras, eso hay que traducirlo a sólidos geométricos básicos, que es un concepto concreto, ¿comprenden? Ahora, ¿cuál es el problema de utilizar las figuras literarias? Que son los puntos que se convierten en lagunas, donde una persona no tiene claro, digamos, qué es lo que quiere comunicar y utiliza la figura para comunicarlo. Entonces se convierten en pretextos para poder meter un bla 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 dentro de la conversación sin ser concreto. Entonces vamos a evitar en lo posible dentro del curso expresiones como formas puras, ¿comprenden? Si lo que quieren decir es que es un sólido geométrico básico, pues eso es lo que hay que decir. Si lo que hay que decir es que es sólido, pues decimos que es sólido. Y evitemos el uso de las figuras literarias porque sirven más bien para poder ocultar los vacíos de información que tenemos nosotros. Y eso nos obliga también a pensar, me explico, a analizar la situación para ver exactamente dónde está el detalle. Eso nos ayuda como profesionales, número uno, a mejorar la comunicación, pero número dos, a nosotros también a mejorar nuestros proyectos porque tenemos más claridad de dónde están los problemas, dónde están los defectos, ¿comprenden? Lo mismo del otro lado, dónde están las virtudes. Ok, chicos, muy bien. Son las 10:22, vamos a tomar 20 minutos de receso, vayan y se toman un cafecito, comen algo y nos vemos a las 10:42 minutos. ¿Ok? Voy a parar aquí la grabación.